Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sly y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En un giro inesperado de los acontecimientos, Hulya Ceylan, la madre de Alil Brahim Ceylan, ha expresado públicamente sus sentimientos sobre el embarazo de Sly, la famosa cantante, y su relación con su hijo. En una reciente entrevista, Hulya dejó claro que no estaba de acuerdo con la situación y dejó una contundente declaración: no acepto a ese bebé como mi nieto si Sly y Alil no están juntos de manera formal. El rechazo de la madre, una postura firme. Hulya, visiblemente molesta, explicó que no veía con buenos ojos la relación entre Sly y Alil, especialmente después de enterarse de que estaban esperando un bebé. El bebé no es culpa de nadie, pero para mí, una relación debe tener una base sólida, y no creo que lo que está pasando entre ellos sea algo duradero, afirmó. La madre de Alil no dudó en manifestar su preocupación por el futuro de la relación y, por ende, de la familia que podría formarse. Si Sly y Alil no pueden estar juntos de manera formal, no puedo considerar a ese bebé como mi nieto, dijo Hulya sin titubeos, generando una ola de reacciones tanto en los medios como entre los seguidores de la pareja. La declaración fue contundente y dejó claro que para ella, el bienestar y el compromiso en una relación son fundamentales, especialmente cuando hay un bebé involucrado. Un amor incondicional o una postura protectora. Aunque la declaración de Hulya causó controversia, algunos la entienden como una postura protectora, basada en el deseo de asegurar que la familia esté unida de la manera más estable posible. Lo que quiero es lo mejor para mi hijo y su futuro. Un bebé necesita un entorno seguro, lleno de amor, y eso solo puede suceder si hay una estructura familiar sólida, explicó. A pesar de la dureza de sus palabras, Hulya reiteró que su amor por su hijo es incondicional, pero que no estaba dispuesta a aceptar la situación tal y como estaba. El futuro de la familia Ceylan y la relación con Sly. Las declaraciones de Hulya también han dejado entrever que, aunque la situación con Sly es tensa, ella aún no cierra la puerta a un posible cambio en el futuro. Si Sly y Alil logran encontrar su camino y crear una familia estable, entonces, por supuesto, aceptaré al bebé como mi nieto. Pero no puedo apoyar algo que no tiene un futuro claro, concluyó Hulya. La tensión en la familia Ceylan está ahora en el centro de atención, mientras Alil y Sly navegan por este nuevo capítulo en sus vidas. Sin embargo, la madre de Alil parece tener una visión muy diferente de lo que es una familia feliz y, por ahora, está firme en su postura. Solo el tiempo dirá si esta situación se resolverá o si las diferencias en las expectativas familiares continuarán marcando el curso de los acontecimientos. La declaración de Hulya Ceylan, madre de Alil Brahim Ceylan, ha sorprendido y conmocionado a los medios de comunicación, a los seguidores de la familia Ceylan y a los fanáticos de la relación entre Sly y su hijo Alil. En una entrevista exclusiva, Hulya compartió su opinión sobre el embarazo de Sly y la situación actual de la relación con Alil, dejando claro que no aceptará a Sly ni al bebé como parte de su familia si las circunstancias no cambian. Una postura rotunda sobre la relación. En un momento de sinceridad, Hulya dejó en claro que su principal preocupación es el bienestar de su hijo Alil y el futuro de su familia. No puedo aceptar algo que no está cimentado en valores sólidos. Si Sly y Alil no están dispuestos a dar un paso serio y formal en su relación, entonces no puedo ver este bebé como mi nieto. La familia debe estar unida, y no creo que puedan formar una familia estable si no tienen una base de compromiso clara, dijo Hulya, mostrando una actitud protectora hacia su hijo. Sus palabras, que podrían haber sido vistas como una muestra de amor maternal, también fueron interpretadas por muchos como un juicio severo sobre la relación de Sly y Alil. Para Hulya, el bienestar del bebé no solo depende de su llegada al mundo, sino también del entorno familiar en el que crecerá. En sus propias palabras, un bebé necesita más que amor. Necesita un hogar estable, una relación sólida entre los padres y, sobre todo, compromiso. La visión de Hulya sobre el compromiso y la familia. La postura de Hulya no es un rechazo al bebé en sí, sino una reflexión sobre lo que considera como el concepto de familia. A lo largo de su vida, Hulya ha sido muy vocal acerca de sus creencias sobre las relaciones y el matrimonio,
y ha afirmado repetidamente que las parejas deben asumir su responsabilidad mutua de manera seria y formal antes de tener hijos. En la entrevista, remarcó que el compromiso que Sla y Alil han mostrado hasta el momento no es suficiente para ella. Si no pueden llevar esta relación al siguiente nivel, si no pueden formalizarla, entonces no puedo aceptarlo como un paso hacia una familia estable. Un niño necesita la seguridad de saber que sus padres están comprometidos el uno con el otro. Y para mí, eso es fundamental, continuó Ulia. En sus ojos, el amor no es suficiente si no viene acompañado de un acto formal que defina y solidifique esa relación. Una madre protectora, pero con exigencias. Si bien muchos han interpretado sus palabras como una actitud estricta, algunos comprenden que lo que Ulia realmente está haciendo es proteger a su hijo. Para ella, es vital que Alil no se vea arrastrado a una situación que no sea saludable o estable. Mi hijo es todo para mí, y no quiero que se quede atrapado en una relación que no lo lleve a un futuro próspero y feliz. Esla es una mujer admirable, pero el futuro de este bebé y de mi hijo depende de las decisiones que tomen ahora, explicó. Además, Ulia dejó en claro que no está dispuesta a aceptar a Esla ni al bebé si no hay un compromiso formal, ya que no cree que el amor entre los dos sea suficiente para sostener la situación a largo plazo. Un niño no es solo un regalo del amor. Es una responsabilidad que debe ser tomada con la seriedad que merece. Necesito ver que Esla y Alil están comprometidos en su relación de manera clara y concreta antes de que este bebé sea considerado parte de nuestra familia, reiteró Ulia. El futuro incierto de la relación entre Esla, Alil y la familia Zeyan. A medida que las declaraciones de Ulia se hicieron públicas, muchos se preguntaron cómo afectarán estas palabras a la relación de Alil y Esla. La cantante ha mantenido un perfil bajo desde que se conoció la noticia de su embarazo, y su relación con Alil siempre ha estado rodeada de especulaciones. Sin embargo, ahora con las palabras de Ulia en la mesa, parece que la presión sobre ambos para formalizar su relación y demostrar su compromiso solo aumentará. Por otro lado, algunos de los seguidores más cercanos a Esla y Alil han expresado su apoyo a la postura de Ulia, mientras que otros se han mostrado muy críticos. En las redes sociales, los debates sobre el derecho de una madre a influir en la vida de su hijo adulto se han intensificado, mientras que muchos se han dividido entre el apoyo a la madre protectora y aquellos que piensan que el amor y la crianza de un hijo deben ser aceptados sin condiciones. La difícil decisión de Alil. Ahora, Alil se encuentra en el centro de esta situación familiar compleja. Por un lado, tiene el amor y el apoyo de Esla, quien está esperando su hijo, pero por otro lado, se enfrenta a la presión de su madre, quien insiste en que debe tomar decisiones que garanticen la estabilidad de su futuro familiar. Aunque Alil ha mostrado su amor y dedicación por Esla, el desafío de equilibrar las expectativas familiares con su vida personal parece estar tomando una gran relevancia en este momento crucial. Alil, en entrevistas previas, ha manifestado que su principal prioridad ahora es el bienestar del bebé y de Esla, pero con las palabras de su madre en el horizonte, tendrá que decidir cómo manejar la relación con su madre y, al mismo tiempo, mantener su propio camino con Esla. El futuro de esta relación dependerá de cómo Alil y Esla manejen los desafíos que se les presentan, tanto en su vida personal como en las presiones familiares que ahora se han intensificado. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.